Sean todos muy bienvenidos a este día domingo 4 de abril del año 2021, un domingo especial, un domingo no cualquiera porque recordamos la resurrección de Jesús, recordamos ese acto de amor, ese acto de sacrificio que Dios hizo con su Hijo, así como dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo hay dos puntos especiales. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó. Cuando hablamos de la palabra amó o amor, sabemos que es algo especial. Sabemos que cuando nosotros amamos a alguien, lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y de esa tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a nuestras vidas, al mundo entero, que dio a su único Hijo por amor a nosotros. Para que los conozcamos, para que podamos conocerle, para que podamos conocer del propósito que Él tenía con nuestras vidas. Él ha entregado a aquel Hijo por amor a nosotros. Agradecemos a Dios por ese sacrificio, agradecemos a Dios por aquel sacrificio, por aquella muerte que quizás, sin duda, yo creo que nos fue fácil. Si nosotros como madre, aquellas que tienen la bendición o la oportunidad de ser madres, pensamos decir, si yo tuviera que entregar a mi hijo a algo que yo concedí, algo que yo tuve, algo que yo amé, tuviera que entregarlo por amor a otro, yo creo que no sería fácil y quizás no lo haríamos. Pero Dios no lo pensó y por amor a nosotros lo entregó para que nosotros podamos ser salvos. Así que como cristianos y también en el mundo entero, a veces simplemente por preguntarte por qué es feriado, se escucha que es porque la resurrección de Jesús, por su muerte, toda la historia que pasó. Sabemos que en la tele todo el día podemos estar viendo su historia, pero también ahí en ese pensamiento podemos tomar conciencia de todo lo que sucedió y decir, gracias Señor, gracias por ese sacrificio, gracias porque tú lo hiciste por amor a nosotros. Así que hermanos amados y amigos quienes se están conectando, lo dejo invitado a este tiempo también especial que hemos preparado con la alabanza a cargo de nuestro hermano Patricio Arauz de la Segunda Iglesia Hueleyana de Purranque y la reflexión a cargo de mi amado esposo Milton Yan Yan. Este es mi deseo. Fuerzas
te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Muchas gracias, esposa querida, por darme el pase y la oportunidad de saludar a todos nuestros amigos, hermanos, conocidos que el día de hoy están conectados a través de esta plataforma, detrás de sus pantallas. Quiero invitarles a que puedan compartir esta transmisión junto a sus amigos, vecinos, y ahí en casa podamos tener un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Quiero contarles y decirles que estoy muy, pero muy contento, estoy muy feliz porque el día de hoy y sobre todo este fin de semana ha sido un tiempo de reflexionar en la palabra del Señor, ha sido un tiempo de poder reflexionar, ¿cierto?, en lo que es la vida, la muerte y hoy la resurrección de Cristo. Y siempre digo, cada vez que tenemos la oportunidad nosotros como cristianos en las fechas calendario de poder anunciar ya sea el nacimiento de Jesús, la Pascua, ¿cierto?, el día de hoy, lo hacemos con gratitud porque cada de estas oportunidades es un tiempo que tenemos dedicado al Señor, ¿ya? Un tiempo donde podemos compartir la palabra de Dios y podemos compartir con otros el mensaje de salvación que nos hace tanto bien, y sobre todo en este tiempo que muchos han perdido familiares, muchos han tenido tiempos de angustia, desesperación, que lo que ha vivido, ¿cierto?, el país y lo que está viviendo también el mundo entero. Cada día escuchamos noticias muy trágicas y por eso mismo es que necesitamos nosotros refugiar nuestra confianza en el autor y consumador de nuestras vidas, es el nombre de Jesús. Y quiero hablarte el día de hoy acerca de esto, de la resurrección, en unos breves pasajes bíblicos que quiero que ahí tú puedas reflexionar en casa. Dice el libro de Marcos en el capítulo 16, en el versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Recordemos que ya había Jesús, ¿cierto? Lo habían llevado al sepulcro, lo habían llevado a este lugar, ¿cierto?, después de su crucifixión, después de la muerte. Y el versículo 6 dice: mas él les dijo, este hombre que estaba ahí con vestiduras blancas, resplandecientes, dice: no os asustéis, no se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Siempre los relatos de la historia de Jesús nos traen esperanza. Cuando hablamos de su muerte, cuando hablamos de la cruz, siempre hay algo que cala en nuestro corazón. Más allá de las imágenes, videos, películas que podamos ver en Semana Santa, y que siempre menciono esto porque desde niño crecimos viendo estas historias, y me llamaba mucho la atención
de la muerte de Jesús. Me llamaba mucho la atención esta crucifixión donde prácticamente veíamos a un Jesús derrotado. Y les menciono esto porque muchas veces nos quedamos con esa imagen, nos quedamos con la muerte de Jesús, nos quedamos con la cruz, con esa señal que nos identifica como cristianos. De hecho, le mencionaba a mi familia uno de estos días y le comentaba que todos los días, al salir de mi casa al trabajo, estoy obligado a mirar la cruz. Literalmente una cruz que está en nuestra ciudad de Río Negro. Se ve una vista maravillosa y todas las mañanas cuando salgo veo esa cruz en una altura. Y cuando llega el anochecer, esa cruz sigue resplandeciente, sigue con una luz. Y cada vez que la miro, me acuerdo del sacrificio de Jesús. Y justamente está a una distancia donde se ve perfecta. Porque la cruz nos trae ese recuerdo, nos trae esa señal. Y en este relato que yo les acabo de leer, están aquellas mujeres que acompañaron a Jesús no solamente en la crucifixión, sino que antes ya había mujeres que estaban en compañía de Jesús y fueron ellas mismas quienes estaban preocupadas. Fueron al sepulcro y en ese entonces se encuentran con alguien con vestiduras blancas. En otros versículos, en otros libros, ¿cierto?, del Evangelio dice resplandeciente, y le dicen: ¿a quién están buscando? No, aquí no hay nadie, no van a encontrar a nadie. Y de hecho, el libro de Lucas lo relata de la siguiente manera. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aquí habla de dos varones. Dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí ya tenemos un versículo más literal. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense de lo que Jesús les había hablado a los discípulos y a quienes le seguían. Esto ya lo había comentado, Jesús lo había anunciado, que Él al tercer día iba a resucitar, que era inevitable esa muerte, era inevitable que Jesús no fuera a la cruz. Tenía que acontecer como estaba escrito. El precio, el pago, ¿cierto?, de nuestra culpa, de nuestro pecado, Él se lo lleva a la cruz para que en un tercer día Él resucite. Imagínense, ustedes pónganse a pensar cómo estarían los discípulos enojados, los seguidores de Jesús, cómo estarían aquellos que apostaban el todo por Jesús, por este Mesías, por el Maestro, aquel que vino a traerles liberación, aquel que vino a traerles una esperanza de vida, aquel que estaban esperando por tanto tiempo. De un día para otro es crucificado, es muerto, y Jesús ya no estaba más. Imagínense, el proyecto de esperanza, el proyecto de fe, el proyecto de amor, el proyecto que tenían con Jesús de un rato para otro, ese proyecto ya no está más. Porque vieron literalmente a Jesús clavado en una cruz. Posterior a eso, el día sábado, un día donde era el día de descanso, Jesús en el sepulcro, y muy de mañana al siguiente día, fueron a ver que Jesús no estaba. Posterior a eso, Jesús comienza a aparecerse a algunos de sus discípulos, a algunas mujeres también, y a anunciarles que vayan a Galilea, porque ahí nuevamente Jesús iba a estar con ellos. Pero fíjense qué interesante, y esto es lo que yo quiero mencionarte el día de hoy, porque la historia en sí tú la conoces y la hemos escuchado por mucho tiempo, pero quiero que puedas meditar específicamente el día de hoy en que este Cristo, en que este Señor, Jesús, Él literalmente, Él resucitó y Él salió de esa tumba. Es por eso que la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo quiero hacerte la pregunta el día de hoy:
es tiempo de que puedas reflexionar en que el Cristo Jesús, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros invocamos su nombre, es un Dios que salió de esa tumba siendo 100% hombre y 100% Dios, salió de esa tumba para traernos esperanza. Y en el Antiguo Testamento ya quedaba en cierta forma a un lado todo aquello que tenían que hacer, los sacrificios que tenían que hacer para llegar a recibir el perdón de sus pecados. Ese sacrificio que hizo Jesús dice que literalmente el velo del templo se rasgó en dos partes. Hubo movimiento en la tierra cuando hubo este suceso, porque el Dios mismo estaba en una cruz. Ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio no fue porque sí. Ese sacrificio, como lo dice el apóstol Pablo, en vano sería si no hubiese habido ese sacrificio. ¿De qué nos serviría a nosotros mismos? ¿De qué nos serviría hacer esta transmisión? Siendo que ese sacrificio nos trajo esperanza. Nos trajo esa esperanza. Quiero invitarte a ti en esta hora que estás ahí, a que no pierdas la esperanza, a que no pierdas en ningún momento y saques de tu vida, de tu mente y de tu corazón, puedas sacar ese sacrificio, no solamente en Semana Santa, no solamente en este domingo, sino que todos los días de tu vida. Acuérdate de que hubo un sacrificio y que valió la pena este sacrificio, por lo cual tú y yo somos salvos, por lo cual tú y yo tenemos esperanza de gloria, tenemos esperanza de vida y aprendemos a entender que Dios tiene el control de nuestras vidas, aun cuando este mundo se vaya abajo, aun cuando tu familia esté por destruirse. Quiero decirte que hay una esperanza. A mis hermanos que han estado a lo mejor angustiados por mucho tiempo de no asistir a una iglesia, pero quiero decirte que este tiempo es el tiempo donde Dios ha querido conectarse contigo, donde Dios ha querido calibrar tu corazón y estar en su presencia y llevarte de una u otra manera a expandir el evangelio del Señor. Y la segunda cosa que quiero mencionarte es algo muy interesante. Fíjense que cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza en Galilea, llamando, ¿cierto?, unos pescadores, para que ya no sean pescadores de mar, sino que sean pescadores de hombres. Síganme, le dice, síganme los buenos. Y comenzaron a seguirle. Y fíjense que después de su muerte, después de la resurrección, las instrucciones son las siguientes: vayan a Galilea. Vayan a Galilea porque ahí nos vamos a ver. Y los discípulos, algunos estaban como que creo y no creo. Estaban un poco confusos de lo que estaba pasando. Pero es en esta instancia donde quiero que tú puedas reflexionar y tomarlo de alguna forma espiritualmente. ¿Dónde fue tu Galilea? ¿Dónde fue ese momento donde te encontraste con Jesús? ¿En qué momento te encontraste con Dios? ¿En qué momento tuviste ese encuentro con el Señor? En aquel encuentro, así como los discípulos, Jesús comienza en Galilea. Y posterior a todos los relatos y a su resurrección, nuevamente le dice, nos vamos a ver en Galilea. Quiero decirte que Él quiere encontrarse contigo en tu propia Galilea, en tu propia aldea, en tu propio lugar donde conociste al Señor. Él te está invitando a que vuelvas a Él, a que vuelvas a encontrarte, a que vuelvas a confiar, a que vuelvas a entender que los propósitos de Dios están alineados para tu vida. Bendita locura es esta, aquellos que hemos aprendido a confiar en el Señor. Bendita locura es esta, aquellos que hemos aprendido a creerle a Dios por sobre todas las circunstancias. Porque cuando aprendemos a confiarle a Él, cuando aprendemos a depender del Señor, la verdad es que digan lo que digan, venga lo que venga, tu confianza y tu esperanza está puesta en el Señor. Está puesta en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que pagó un precio, aquel que pagó por nuestras vidas. Cuando aprendemos a entender esto y lo entendemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu nos da testimonio de que todo aquello que hacemos en adoración a Dios, Él nos respalda. Y Dios te va a respaldar en las próximas decisiones que tú puedas tomar en tu vida. Él te va a respaldar aún
en los momentos de silencio que has tenido, en los momentos y esta temporada que no ha sido muy buena a lo mejor para tu vida, quiero decirte que Dios está ahí. Su sacrificio no fue en vano. Él nos bendijo con toda bendición, por lo tanto eres bendito. Si hoy día tienes un plato en tu mesa, eres bendito. Si tienes el calzado, si tienes el vestir, si tienes un vehículo, sea lo que tengas, ya eres bendecido. Si no te falta nada en tu casa, si tienes un techo, ya eres bendecido. Recuerda esto, el sacrificio no fue en vano. No fue en vano. Te animo en este día que abraces la cruz del Señor y puedas entender que ese sacrificio, este día domingo de resurrección, lo podamos celebrar todos los días. Él es el más interesado en nosotros. Quizás muchos pueden tener conceptos de ti y tú puedes tener tu propio concepto de ti, acerca de lo que tú has hecho, de tu vida, de tu formación, de lo que sea. Tienes un propio concepto de ti. Pero hoy quiero invitarte a que puedas reflexionar en este día qué es lo que Dios piensa acerca de ti. Medita en qué es lo que Dios está pensando acerca de ti. Porque yo puedo pensar muchas cosas de mí, de mi familia, de Dios, de lo que estoy haciendo, pero ¿qué estará pensando Dios acerca de mí? Yo quiero invitarte a que puedas reflexionar en estas palabras y puedas encontrarte con el Mesías, puedas encontrarte con el Señor, puedas encontrarte con el Maestro y decirle: Señor, aquí está mi vida y quiero aprender a depender de ti. En toda circunstancia quiero aprender a depender de ti. La tumba ya está vacía. Hace más de 2000 años la tumba quedó vacía. Y hoy tenemos el privilegio de decir que Él vive, que Él es real y que por medio de su Espíritu Santo tenemos consolación, tenemos paz, es quien nos guía y es quien está dispuesto a hacer que nuestras vidas puedan avanzar de una manera poderosa en fe y en victoria. Te bendigo, que seas fortalecido en este día junto a tu familia, te abrazo y te animo a que tengas valor de encontrarte con el Señor. Te bendigo, de verdad, te mando un abrazo, ese abrazo que no nos hemos podido dar por más de un año, donde quiera que estés. Te abrazo y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, mi amor, por esa reflexión entregada de parte del corazón de Dios para nosotros como iglesia. Y también, hermano Patricio, como iglesia le mandamos un abrazo muy apretado, confiando en que Dios ha de poner el consuelo y la paz en usted y en toda su familia. Y bien, hemos llegado al fin de nuestro programa y les hacemos la invitación, queridos amigos y hermanos quienes están conectados hoy, para poder terminar este fin de semana reflexionando y agradeciéndole al Señor por aquella muerte, aquel sacrificio, y agradecerle aún más por esa resurrección, que gracias a eso hoy podemos ser y conocer también de lo que Dios hizo por nosotros. Así que puedan tener un muy lindo domingo junto a su familia. Les deseamos muchas bendiciones como iglesia, y también si necesitas de una oración o acompañarte en algún proceso, nuestros pastores están muy atentos al número telefónico que está apareciendo ahora en pantalla, y puedes escribirnos y serás muy bienvenidos. Así que, iglesia y amigos, gracias por esta conexión y gracias también a Dios porque hace todo esto posible. Que tengan un muy lindo domingo.